¿Qué onda? Bienvenido a este nuevo tutorial del curso de Ruby on Rails. El día de hoy vamos a hablar de modelos y vamos a crear nuestro primer modelo. Ok, bueno, para ello, déjenme cerrar esto de acá. Vamos a... Voy a cerrar esto. Voy a cerrar el servidor, ya saben que lo pueden hacer con control C. Y vamos a utilizar el primer generador de Ruby on Rails. Eh, los generadores se mandan a llamar. Bueno, creo que ya habíamos utilizado el de controller, pero esta vez vamos a utilizar el de model. Los generadores, como les había mencionado, se mandan a llamar con el comando generate y después el nombre del generador. Hay diferentes tipos de generadores: scaffold, controller, model, migration, que son los que vamos a ver. Y bueno, otros que no vamos a cubrir en este curso. El día de hoy vamos a utilizar el de modelo. Después de indicar que vamos a utilizar ese generador, viene el nombre del modelo. ¿Ok? Aquí es muy importante que lo pongamos en singular. Rails utiliza ciertas convenciones con los nombres que son importantes para el framework y que le ayudan a deducir ciertas cosas por nosotros. Entonces, Rails va a esperar que el nombre del modelo sea el singular del nombre de la tabla. Esto quiere decir que si nosotros llamamos a nuestro modelo article, la tabla se va a llamar articles en plural. Además, cuando pasemos a ver relaciones, has many, belongs to, todo eso también va a estar utilizando singulares y plurales dependiendo del caso. Y eso eventualmente lo vamos a ver y van a ver que también ahí es importante el nombre. Por eso algo que también les recomiendo es que utilicen nombres en inglés. Porque Rails puede obtener el plural o el singular de palabras en inglés. Si lo utilizan en español se van a encontrar con nombres raros. Por ejemplo, yo sé que si no mal recuerdo, cuando Rails no puede encontrar el plural de una palabra, lo va a hacer articulum o algo así. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar palabras en inglés. En este caso el modelo se va a llamar article en singular. Y bueno, eso es importante que tengamos en cuenta esta parte de la convención de los nombres. La primera convención que vamos a utilizar desde ya es que el nombre de la tabla va a ser el plural del nombre que nosotros le indiquemos al generador. Y aún no estemos utilizando el generador y estemos todo escribiéndolo desde en el Sublime, pues va a buscar la misma convención de nombres, así que es muy importante que tengamos dicha convención. Vamos a entonces, estamos aquí en el generador, perdón, vamos a crear nuestro article, va. Después del nombre le vamos a indicar a Ruby on Rails cuáles van a ser los campos de nuestra tabla. Por ejemplo, se me ocurre que tengamos un campo title para el título del artículo, un campo body para el cuerpo o el texto como tal del artículo. Ahora, ven que al primer campo, que es el título, no le puse dos puntos text. Esto es porque, bueno, de hecho vamos a ser un poquito rigurosos en este video porque estamos aprendiendo. El dos puntos separa el tipo de dato en la base de datos. Ya ven que cuando nosotros vamos a crear una tabla, tenemos que especificar el tipo de dato que se va a guardar en ese campo. Sean enteros, sean cadenas de texto, sean fechas, sean decimales y así sucesivamente, ¿ok? Lo que sea que vayamos a guardar, tenemos que especificar el tipo. Por default, Rails va a colocar el tipo de varchar, que es para una cadena de texto. Entonces, cuando nosotros tenemos un string, como es el caso del título, general, podemos no especificar el tipo de dato, porque por default Rails lo va a hacer una cadena. Ahora, el segundo campo, el segundo campo tiene text, porque aunque sí va a ser una cadena, va a ser una cadena que esperamos que sea mucho más grande que el título. Entonces, como necesitamos que el campo sea más grande, aunque igual vamos a guardar texto, ahí colocamos dos puntos text. Eso va a hacer que el campo en la base de datos pueda almacenar mucho más texto
Y pues eso es lo que en realidad estamos buscando con el cuerpo del artículo, porque podemos tener artículos muy grandes, vaya. Ok, vamos a tener otro campo para contar las visitas. Yo le voy a poner visits count. Le voy a poner que sea entero. Ahora, lo que estaba hablando de la convención de nombres y por qué vamos a estar utilizando inglés aplica únicamente para el nombre del modelo. Si ustedes quieren eh, que los campos de la tabla estén en español, título, cuerpo y número de visitas, como ustedes quieran, eso es a ustedes. Eso es decisión de cada quien. Y los campos no he encontrado hasta ahora un problema en que nosotros nombremos en español los campos. La tabla sí, pero los campos no hay ningún problema, ¿va? Entonces vamos a crear de esta manera nuestro modelo, ¿ok? Y nada más para terminar de revisar, vamos a abrir aquí el archivo article que nos acaba de crear dentro de modelos. Ahora, si se dan cuenta, este archivo está vacío. Aquí no tuvimos que especificar, voy a hacer algunas anotaciones. La tabla, no le tuvimos que decir a Rails cuál es la tabla del que va a relacionar con este modelo. Tampoco tuvimos que decirle cuáles son los campos. Y tampoco tuvimos que escribir métodos. Ahora, todavía hay un paso más para que podamos utilizar nuestras migraciones y eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Pero les quería mencionar esto porque esto es parte de que Ruby on Rails sea convención sobre configuración. ¿Por qué? Porque sin que nosotros le digamos la tabla, Ruby on Rails sabe cuál es la tabla porque va a agarrar el nombre de la clase, va a decir es article, lo va a pluralizar, lo va a pasar a plural, va a decir articles, va a pasar esto en minúsculas y esta es la tabla que va a buscar en nuestra base de datos, ¿ok? Los campos los va a generar utilizando el Active Record de manera automática para que cuando nosotros, por ejemplo, hagamos article.title, o sea, este es el método title, que también podría ser así, esto va a devolvernos el título del artículo. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, en el siguiente video tutorial, sé que todavía no vamos haciendo mucho, pero quiero que los videos estén así organizados por tema para que después los podamos buscar como referencia. Es decir, si después quiero saber cómo crear un modelo en Rails, pues busco el video de modelos y sé que ahí hablan únicamente de cómo generar el modelo, ¿va? En el siguiente vamos a hablar un poquito de cómo lo que acabamos de hacer se va a ver reflejado en la base de datos, ¿sale? Les manda un saludo Uriel Hernández, muchas gracias.